Bien, bienvenidos a todos nuevamente. Hoy por hoy vamos a abarcar el Imperio Otomano, que es el último tema nuevo de la cátedra. En parte porque nos va a servir de parámetro para ver qué estaba pasando en Oriente, mientras abarcamos Edad Media, Bizancio y el Renacimiento. Y aún más porque es un imperio que abarcó 600 años de historia y hay que darle el protagonismo que amerita. No podemos olvidarnos del Imperio Otomano. Así que vamos a esto en la parte histórica para dar un contexto y van a ver cómo poco a poco parece que esta historia de Europa y un poco de Oriente se va a ir entrelazando. El origen del Imperio Otomano se encuentra profundamente arraigado en la migración de las tribus nómadas de Asia Central, que para el siglo más o menos el siglo VII, ya recorrían las regiones cercanas a las montañas de Altai. Estos pueblos fueron moviéndose constantemente hacia el sur y el oeste y adoptaron estilos de vida seminómades alrededor del mar Caspio y del mar Aral, destacando entre ellos los turcos ogús. A finales del siglo X, bajo el liderazgo de Selçuk, se asentaron las bases del imperio selúcida en Persia, donde estas tribus van a adoptar la lengua, la cultura persa y se van a convertir. La expansión de Selúcida, los va a llevar a enfrentarse al imperio bizantino, logrando en 1071 una victoria aplastante, lo que permitió establecer el sultanato de Rum en Anatolia y una migración masiva de pueblos turcos a la península. Sin embargo, la posibilidad, digamos, de una debilidad interna y la presión del imperio mongol provocaron la fragmentación del sultanato en pequeños principados, básicamente independientes. De uno de estos pequeños emiratos, en Sogut, al noreste de Anatolia, surgió la figura primero, a finales del siglo XIII, quien aprovechó la inestabilidad bizantina para expandir su territorio. Su victoria en la batalla de Baafea en el 1302 marcó el éxito de la consolidación territorial de la dinastía que llevaría su nombre. Los otomanos destacaron por un inicial que les permitió incorporar a las poblaciones locales sin imponer conversiones forzosas, lo que de alguna manera va a acelerar muchísimo ese crecimiento. Su hijo, Orhan I, conquistó Bursa, que si le suena conocida la palabra Bursa es por el tema de seda de Bursa, de tallazo, en 1326, en la primera capital y consolidando el control sobre Anatolia Occidental. Un momento crucial para el destino del imperio ocurrió en 1352, cuando los otomanos cruzaron el estrecho de los Dardanelos para establecer su primera base en suelo europeo. Tras un terremoto en 1354 que dañó las murallas de Galípoli, las tropas otomanas ocuparon la ciudad, asegurando un punto estratégico para su futura expansión en los Balcanes. Bajo el mando de Murad I, la conquista de Adrianópolis en 1365 va a establecer una nueva capital imperial y marcó el inicio del dominio otomano sobre los estados cristianos y Bulgaria. Bueno, ya con la imagen no tengo que decirles de qué se trata, porque si ya vieron la presentación de Bizancio, saben perfectamente a qué periodo nos estamos refiriendo. Pero si todavía no la vieron, vamos a hacer un mini resumen. Igual lo tienen muy bien desarrollado en esa presentación. El éxito temprano del imperio se basó en tácticas de guerra rápida, que es un modelo de administración flexible que permite a los que no son musulmanes mantener sus costumbres a cambio de impuestos y la capacidad de aprovechar la descomposición del imperio bizantino. Este ascenso va a culminar bajo el reinado de el Conquistador,
quien el 29 de mayo de 1453 logró superar las imponentes murallas de Constantinopla, poniendo fin al Imperio bizantino y convirtiendo la ciudad en la nueva sede del poder otomano. Lo que es la caída de Constantinopla va a transformar a los otomanos en la potencia dominante del Mediterráneo oriental, un estado multicultural administrado bajo el gobierno de lo que se conoce como la Sublime Puerta. Mehmed II implantó formas administrativas y judiciales que fortalecieron el Estado, gestionando una entidad supranacional donde las élites y tropas provenían de diversos orígenes étnicos y religiosos. Para gobernar a poblaciones tan heterogéneas, se instauró la política de Millets, que es un sistema de tolerancia religiosa que organizaba a cristianos y a judíos en comunidades autónomas sus asuntos internos a cambio del reconocimiento de la supremacía política musulmana. Ya vamos a volver a este tema cuando veamos un detalle que se implementó en la indumentaria. Tras la consolidación del poder en Anatolia y los Balcanes, el sultán Selim dirigió su mirada hacia el este y el sur, derrotando a los safávidas de Persia en 1514 y conquistando Egipto en 1517. Y esta última victoria de alguna manera le otorgó a los otomanos el control sobre las ciudades sagradas de la Meca y Medina y la cesión del título de califa hacia Osmán, consolidando su legitimidad religiosa sobre el mundo islámico. El cuerpo de genízaros, que eran la élite militar del Imperio Otomano, va a representar durante siglos la columna de su poder. Y es una de las instituciones más innovadoras y temidas de la historia moderna, cuya existencia se va a extender desde el reinado de Murad I hasta su disolución definitiva en el siglo XIX. Imagínense cuánto tiempo duró. Esta fuerza de infantería de élite no solamente destacaba por su lealtad en el campo de batalla, sino su origen único y su compleja integración en la estructura social y política del sultanato. A diferencia de los ejércitos feudales de la época, estamos hablando ya más Edad Media, los genízaros construían una fuerza militar permanente y profesional, lo que les otorgaba una ventaja táctica y una disciplina que imponía respeto en todo el mundo conocido. El pilar fundamental de su existencia era el sistema de reclutamiento, conocido como devshirme, que es un método mediante el cual el Estado otomano exigía a las comunidades cristianas de los Balcanes y el sureste de Europa la entrega de niños y jóvenes. Estos jóvenes eran arrancados de sus hogares, trasladados a la capital y convertidos, iniciando un proceso de moldeado físico y psicológico diseñado para anular sus vínculos familiares previos y sustituirlos por una lealtad absoluta y exclusiva hacia la figura del sultán. Las familias no tenían derecho legal a negarse a este reclutamiento y cualquier intento de resistencia podía acarrear castigos severos, incluyendo o incluso la muerte. Una vez integrados, los reclutas recibían una educación integral que básicamente trascendía lo puramente militar, abarcando el dominio de la lengua turca, principios religiosos, matemáticas y, en el caso de tener un talento excepcional, disciplinas como la arquitectura y la ingeniería. Ejemplo ilustre de este sistema fue Mimar Sinan, quien tras ser reclutado se formó en el cuerpo de genízaros y participó en numerosas campañas militares antes de convertirse en el arquitecto imperial más importante del periodo otomano. Esta formación técnica permitía que los genízaros fueran combatientes, sino también expertos en la construcción de infraestructuras críticas como puentes, fortalezas, acueductos, durante lo que eran las marchas bélicas. La estructura y la identidad de los genízaros se manifestaba visualmente a través de una indumentaria estrictamente regulada por las leyes suntuarias que subrayaban su estatus de privilegio. Cada miembro recibía anualmente asignaciones de tejidos, como 5 codos de paño azul marino y forro para sus tocados característicos, que era un tipo de sombrero que se convirtió en el indicador más potente de su posición social.
Sus uniformes, que incluían suntuosos caftanes para ceremonias y sombreros de terciopelo rojo adornados con hilos metálicos, reflejaban la riqueza y el orden del sultanato. Inclusive, los materiales textiles asociados a ellos eran reconocidos por su calidad específica en los registros comerciales de la época. Vamos a seguir. La organización del poder político y social en el se fundamenta en un sistema altamente centralizado, pero también notablemente pragmático, que permitió su supervivencia y dominio sobre vastos territorios en 3 continentes durante más de 600 años. El eje central de toda la autoridad política era la figura del sultán, quien precedía un sofisticado aparato de gobierno y, en última instancia, un poder absoluto sobre sus súbditos. Esta autoridad se apoyaba en el Consejo Imperial, o Diván, un organismo donde el gran visir, actuando como una suerte de primer ministro, y otros altos funcionarios tomaban decisiones cotidianas del Estado. La sede de este poder administrativo era conocida simbólicamente como puerta, una referencia a la entrada del palacio donde se recibían a los diplomáticos extranjeros. Para garantizar la estabilidad dinástica y evitar las destructivas guerras civiles, los otomanos implementaron leyes de sucesión severas que incluían la práctica del fratricidio, que vamos a contarlo porque por ahí alguno de ustedes en sus casas, la madre, alguien, puede haber visto a una tía, abuela, las series que se pusieron de moda hace unos años, turcas, del sultán, y en esa aparece la práctica del fratricidio. ¿Qué sucede? Permite al nuevo sultán ejecutar a sus hermanos para consolidar su mando, básicamente para que no haya guerras de sucesión. No es por otra razón, es una cuestión pura y exclusivamente administrativa. No tiene nada que ver con peleas infantiles ni nada por el estilo. La jerarquía otomana se reforzaba visualmente mediante leyes suntuarias estrictas, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, que regulaban la vestimenta y el protocolo. El tipo de tejido, el color de las prendas y especialmente la forma del turbante o el calzado van a funcionar como indicadores precisos del rango, la profesión y la religión de cada individuo, manteniendo a cada súbdito en su lugar así dentro del orden estatal. En el plano social, el imperio se estructuró como una entidad supranacional y multicultural, donde la coexistencia de diversos grupos étnicos y religiosos se gestionaba a través de un sistema llamado millets. Esta política, que las comunidades cristianas y judías gozaban de cierta autonomía significativa que yo les comenté, mantenían sus propias autoridades religiosas y leyes internas para asuntos como el matrimonio o la herencia, a cambio del reconocimiento de la supremacía de los musulmanes, por supuesto, y el pago de impuestos especiales. Este método de tolerancia era bastante singular para su época, iba a facilitar mucho la integración de otras ciudades como Estambul, Tesalónica o grandes centros de diversidad cosmopolita. Pero ahora vamos a ver una característica que tenía esto también. Igual quiero hacer el momento histórico, seguir un poco adelantándonos en el tiempo. Más que nada porque esta es una figura importante que se hizo muy popular, insisto, con las series turcas hace un par de años, y no está de más saber un poquito de historia y que no todo fue como la ficción, ¿no? En el siglo XVI, que básicamente representa el cenit absoluto del poder otomano, era una época definida primordialmente por el extenso y transformador reinado de lo que fue Soleimán el Magnífico, quien gobernó entre 1520 y 1566. Básicamente ya terminando casi lo que es el Renacimiento, imagínense. Bajo su mando, el imperio no solo su máxima expansión territorial, dominando regiones desde el norte de África hasta el corazón de Europa Central, sino que también consolidó un sistema administrativo y judicial tan robusto que le valió el sobrenombre de el legislador dentro de sus fronteras.
Este periodo se caracteriza por una máquina de guerra perfectamente equilibrada, donde la infantería, la caballería y la artillería actuaban con una que ponía respeto en todo el mundo conocido, teniendo como núcleo a los genízaros, que ya los vimos, que eran las tropas reclutadas por este sistema que regulaba la lealtad absoluta al sultán. La importancia del sultanato de Solimán trasciende lo militar, aunque sus victorias en Belgrado en 1521, Rodas en 1522 y la batalla de los Mohacs en 1526, que resultó en la caída del reino húngaro y el avance del reino otomano hacia Viena. Todas estas batallas van a redefinir el mapa geopolítico de la época. Su reinado también marcó la consolidación de la legitimidad religiosa de la dinastía, pues, digamos, al controlar las ciudades sagradas de la Meca, Medina y ostentar el título de califa, el sultán sirvió como un líder espiritual en lo que es la umma islámica. En el ámbito interno, Solimán presidió un sofisticado gobierno desde la Sublime Puerta, donde el Gran Visir y el Consejo Imperial gestionaban todo este trazado político y social. Y aparte, culturalmente, este periodo fue un florecimiento sin precedentes, simbolizado magistralmente por la figura que ya les comenté de Mimar Sinan, el arquitecto imperial que transformó el paisaje de Estambul y del imperio, básicamente, con más de 300 proyectos. Sinan, ya les había comentado que se había formado como genízaro y participó en campañas militares en Persia y Egipto, pero aplicó todos los conocimientos que fue adquiriendo en lo que es ingeniería militar para de cúpulas monumentales inspirados en Santa Sofía, logrando estructuras como la mezquita de Suleimán, la mezquita de Selim Millet en Edirne, y de alguna manera combinaban una grandeza estética con una solidez estructural capaz de resistir terremotos. Este enfoque holístico, todo este reinado, integraba funciones religiosas, educativas y sociales en complejos arquitectónicos que se convirtieron en modelos para todo el mundo islámico. Fue un periodo sin precedentes. Y miren que lo estoy contando recontra rapidito para no aburrirlos. Sinceramente hay mucho para decir y la ficción a veces ayuda y a veces hace algunas cuestiones más engorrosas. Para que quede claro que la ficción algo de base tiene, hacia mediados del siglo XVI, y coincidiendo con el fin del reinado de Suleimán, comenzó una transformación silenciosa en la estructura de poder imperial que dio paso al periodo conocido como el Sultanato de las Mujeres. De ahí el tema de la telenovela, ¿no? Este fenómeno se llamó debido a la influencia política extraordinaria que tuvieron las madres, esposas e incluso hijas de los sultanes, quienes pasaron de ser recluidas en el harén a ser verdaderas asesoras y en muchos casos regentes en la sombra del Estado. La iniciadora del Sultanato de las Mujeres fue Roxelana o Julián, que fue una concubina de origen ucraniano que rompió, siglos de tradición otomana al lograr que Suleimán se casara legalmente con ella y la convirtiera en su consejera más cercana en asuntos de Estado y correspondencia diplomática. La importancia de este periodo radica que las mujeres de la dinastía llenaron un vacío de poder surgido por una serie de factores internos, incluyendo la aparición de sultanes menos activos militarmente o menores de edad que heredaban el trono. Estas mujeres, especialmente las valides sultanas, que son las madres del sultán, actuaban de alguna manera como regentes oficiales, gestionando las intrigas palaciegas, administrando la burocracia mientras los sultanes pasaban más tiempo en sus jardines o, en los harenes, alejados de su realidad política. La cúspide de este poder femenino se alcanzó con Qasem Sultán, quien gobernó de facto durante décadas en la primera mitad del siglo, fue en el siglo XVII, demostrando que el harén no era solamente un espacio privado, sino el corazón neurálgico de la política otomana. El cambio que trajo el sultanato a las mujeres fue estructural, pues alteró la forma en que se tomaban las decisiones en la Sublime Puerta, desplazando el eje de autoridad desde el campo de batalla hacia el Palacio Imperial en Estambul. Y aunque este periodo ha sido a menudo criticado por historiadores tradicionales como una causa de la decadencia,
también va a representar una adaptación necesaria para mantener la estabilidad dinástica en un momento en que el sistema de sucesión y la gestión de las provincias comenzaba a mostrar signos de tensión y estancamiento. Bajo la influencia femenina se mantuvo la continuidad del imperio a pesar de las crecientes ineficiencias de los genízaros, quienes empezaron a priorizar sus privilegios económicos sobre su función militar. Bueno, esta es otra figura interesante dentro de lo que es el Imperio Otomano, la figura de Yaridemi Barbarroja, que en Occidente lo conocemos como el Gran Corsario Barbarroja, no por nada, representó uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyó lo que es la hegemonía naval del Imperio Otomano durante el siglo XVI. Su importancia va a radicar no solamente en su destreza como navegante y guerrero, sino en su capacidad de transformar una flota de naves dispersas en una armada imperial organizada y temible. Originalmente un corsario que operaba en las aguas del Mediterráneo, digamos, sin gran importancia, pero su relevancia va a cambiar porque captó la atención del sultán Soleimán el Magnífico, quien en un movimiento político de gran calada, decidió forjar una alianza con él en 1533, nombrándolo como gran almirante de la flota otomana. La designación va a marcar un antes y un después en la geopolítica de la época, ya que Barbarroja no solamente aportó su experiencia marítima, sino que también facilitó la consolidación del dominio turco sobre el norte de África, logrando la anexión de la zona costera de Argel y convirtiendo al imperio en una potencia que podía desafiar frontalmente a los reinos cristianos en el mar. El éxito de esta expansión naval generó una alarma inmediata en las potencias europeas, especialmente en España, Venecia y el Papado, que, bajo el liderazgo del Papa Paulo III, se constituyó en 1538 una Liga Santa con el objetivo explícito de frenar el imparable avance otomano por las rutas comerciales del Mediterráneo. El choque decisivo de esta etapa se produjo en la batalla de Prevenza, donde la flota liderada por Barbarroja se enfrentó a la coalición cristiana en uno de los, digamos, una de las contiendas más importantes y significativas de la historia naval. La victoria de Barbarroja fue absoluta y contundente, permitiendo que el Imperio Otomano consolidara su supremacía marítima de forma indiscutible por las siguientes décadas. La importancia de Prevenza va a residir en que neutralizó temporalmente la capacidad ofensiva de sus rivales europeos, transformó el Mediterráneo en un entorno dominado casi exclusivamente por la Sublime Puerta y aseguró la seguridad de las costas imperiales y el flujo de riquezas provenientes del comercio. Sin embargo, el equilibrio del poder en el mar no va a ser algo estático y tras la muerte de Soleimán, la llegada al trono de Selim II, el imperio de alguna manera va a continuar su política de expansión logrando anexionar la isla de Chipre en 1571. Este acto va a provocar una respuesta unificada de la cristiandad bajo una nueva Liga Santa, conformada por España, Venecia, Génova, Malta y los estados pontificios, lo que desembocó en la célebre batalla de Lepanto en octubre de ese mismo año. Lepanto, de alguna manera, se liberó frente a las costas de Grecia y movilizó más de 400 barcos y 130.000 hombres en una sola jornada que fue terriblemente sangrienta y trágicamente recordada. El resultado va a ser una derrota catastrófica para los otomanos. En apenas 4 horas de combate se perdieron más del 60% de sus galeras, sufriendo la muerte de unos 30.000 soldados. La importancia histórica de Lepanto es profunda y multifacética, aunque desde una perspectiva administrativa el imperio va a demostrar una capacidad de recuperación asombrosa al construir su flota casi por completo en un récord e impactó psicológicamente y estratégicamente con relevancia en sus contrincantes. Lepanto rompió para siempre el mito de que los otomanos eran invencibles en el mar y va a demostrar a las potencias occidentales que la amenaza turca podía ser, de alguna manera, contenida mediante la unión y la superioridad tecnológica. Dato curioso, Miguel de Cervantes, digamos,
Si no les suena, en el primario algo les debe haber quedado, el gran escritor, quien participó en la contienda, participó en la batalla de Lepanto, la definió como la más alta ocasión en los siglos, subrayando su carácter épico como batalla. A pesar que los otomanos continuaron siendo una potencia mediterránea durante años, Lepanto va a marcar el inicio de un cambio en la dinámica de expansión. El ímpetu agresivo de la época de Barbarroja dio paso a una fase de mayor resistencia y eventualmente estancamiento estratégico frente a los avances de sus vecinos europeos. Ya más o menos estamos terminando con la historia, nos quedará un poquitito más nada más. Para que se den una idea, a pesar de que el imperio logró reconstruir su flota y mantuvo su valor militar en sitios como el de Candía, el declive estratégico se hizo irreversible tras el fracaso del segundo sitio de Viena en 1683. La derrota en batalla frente a la coalición liderada por el rey polaco Juan III, Sobieski, inauguró una etapa de retiradas territoriales. En 1699, el Tratado de Karlovic obligó al sultán a ceder vastos territorios a Hungría, Transilvania y los Balcanes, rompiendo para siempre la leyenda de los otomanos eran invencibles. Con la llegada de lo que fue el siglo XVIII, el imperio entró en un periodo de estancamiento caracterizado por una actitud cada vez más pasiva de los sultanes, quienes delegaron las decisiones cotidianas en el gran visir y una extensa burocracia mientras se alejaban del poder en sus harenes. Si eso no es la caída del Imperio Romano, creo que no nos ha quedado nada. La historia siempre se repite. Pasamos rápidamente a lo que es nuestra parte de indumentaria, que tiene varios datitos interesantes que yo les fui tirando spoilers antes, pero que ahora vamos a tener que desarrollar. La indumentaria masculina en el Imperio Otomano no era simplemente una cuestión de gusto personal o protección climática, como uno se podría imaginar, sino que era un lenguaje visual extremadamente complejo y riguroso, codificado, que servía para mantener el orden social y la jerarquía política. La afiliación religiosa y la profesión dentro de un estado vasto y multicultural era marcada por su indumentaria. Desde el ascenso de la dinastía Osman hasta la disolución del imperio en el siglo XX, la vestimenta funcionó como un pilar de identidad cultural, entrelazando las tradiciones nómades de las estepas de Asia Central con las influencias persas y las normativas del Islam. Estambul, como capital del imperio y centro del califato, se convirtió en el epicentro de la moda y la estética, dictando de alguna manera tendencias que luego se difundirían por todas las provincias a través de los funcionarios y el comercio. Un punto de inflexión fundamental en la historia del vestido otomano se produjo tras la conquista de Constantinopla bajo el reinado de Mehmed II el Conquistador. Yo les hice como un guiño cuando estábamos charlando de eso, pero ahora sí lo vamos a poder desarrollar. Mehmed el Conquistador instauró un código de vestimenta detallado para regular la aparición de los miembros del Consejo Imperial, los residentes del palacio y los funcionarios del Estado. Este código, conocido en parte a través de, no vamos a decir el nombre porque Faith Canunamesi, bastante complicado y anda a saber si me salió bien, buscaba enfatizar las diferencias entre los diversos grupos sociales y asegurar que cada persona se mantuviera en el lugar que le correspondía dentro de la estructura del Estado. Según este precepto, digamos, basado en la máxima de tratar a las personas según su posición, se determinaban los tejidos y las formas permitidas para cada rango. Por ejemplo, los profesores o miembros de la clase educada debían acercarse al diván o consejo imperial ataviados con caftanes de manga larga, mientras que las prendas de los servidores eran suministradas directamente por los visires y los altos cargos. Este rigor legislativo va a reflejar el concepto de justicia
de lo que se aproxima desde la estabilidad social, dependiendo de que cada individuo conservara su posición designada dentro de este engranaje. La uniformidad no era la norma en Estambul. Se ofrecía un aspecto vibrante de colores, formas, que siempre bajo la vigilancia de las leyes debía estar regulada la vestimenta y diferenciado claramente y visualmente los musulmanes de los que no eran musulmanes. A los judíos y a los cristianos se les prohibió usar ciertos colores reservados para los musulmanes, como el verde o el calzado amarillo, debiendo optar por zapatos negros, azules o rojos en su comunidad, que ahí los tienen diferenciados en la imagen. A pesar de estas restricciones, era frecuente que las comunidades no musulmanas intentaran imitar de alguna manera las modas de la élite otomana, lo que provocaba la publicación constante de quejas y de reiteración de los decretos imperiales para mantener estas distinciones visuales del orden social. El calzado sujeto a este código cromático y funcional, los musulmanes utilizaban típicamente zapatos amarillos, mientras que los miembros, digamos, de los judíos, por ejemplo, solían vestir zapatos azules y algunos con sombreros grises o de colores apagados. Sin ir más lejos, en la corte y el palacio se utilizaban zapatillas de brocado de seda y zapatos de cuero fino, como el de Marruecos. Y estos accesorios, junto con cinturones y fajas, a menudo vestidos en seda y adornados con hilos metálicos o monedas, que completaban una imagen de opulencia que impresionaba profundamente a los visitantes extranjeros, quienes describían a las multitudes de lo que era Constantinopla como una marea de turbantes envueltos en seda blanca y prendas decoradas en oro y plata. Acá tenemos varios ejemplos. Yo les hablé ya de los zapatos amarillos y los turbantes blancos. El blanco obviamente estaba prohibido para otras comunidades, pero por ejemplo los armenios usaban zapatos rojos y sombreros de colores específicos, y los griegos zapatos y sombreros negros. Ahí tienen toda la diferenciación, digamos, visual. La riqueza de los tejidos era, por supuesto, el indicador más inmediato del estatus en lo que era el sistema de Mehmed II y sus sucesores. Los materiales más lujosos y costosos estaban estrictamente reservados para el sultán y los príncipes, destacando entre ellos el ceracer, que es un de seda con hilos de oro y de plata, el quema, que es un brocado de seda denso, y el terciopelo de alta calidad. Los funcionarios de alto rango, como los visires y los que eran nobles, utilizaban tejidos de una calidad ligeramente inferior, pero aún así también eran suntuosos, como el satén, mientras que el paño o tela bastada, como una textura en diagonal, era un material común para los estratos inferiores de la sociedad. Las sedas altas, versátiles y producidas en una amplia gama cromática, incluían el escarlata, el azul profundo y el púrpura, eran fundamentales en la confección de las túnicas de la corte, y con el tiempo la producción de estos textiles se va a convertir en una industria estatal altamente regulada y tributada, con centros neurálgicos en la ciudad de Bursa, por eso le suena conocido, y en talleres situados dentro del primer patio del propio palacio de Topkapi. La indumentaria tradicional en el Imperio Otomano se va a basar en un sistema de superposición de capas que era común tanto para hombres como para mujeres, diferenciándose principalmente en los accesorios, el corte, por supuesto, y los tocados. En la base de este conjunto se encontraba el gomlek, que es una prenda interior sin camisa o camisón largo, que en el caso de las mujeres solía llegar hasta la mitad de la pantorrilla o incluso a los tobillos. Esta prenda podía tener texturas transparentes y ligeras como la seda, especialmente en la variante conocida como Burnuk Golmlek, la capa de contacto directo con la piel bajo el resto de todo lo que era el atuendo. Acompañando esta camisa interior,
el shalwar, que constituía una de las piezas más emblemáticas y esenciales de la moda otomana para ambos sexos. Se trata de unos pantalones extremadamente holgados y voluminosos, fabricados frecuentemente de telas blancas, que guardan una estrecha similitud con lo que se denomina pantalones harén. Son, para que se hagan una idea rápida de cómo era el pantalón y su estructura, son los pantalones de jazmín, de ladín, no hay mucha ciencia. Aunque su origen se sitúa en Irán, su uso se extendió por todas las regiones de influencia islámica, convirtiéndose en un símbolo de comodidad y estatus. Para quienes observaban, digamos, lo que era la moda occidental de la época, como, les voy a leer el nombre, Lady Mary Wortley Montagu, el shalwar representaba una forma de libertad y emancipación, contrastando con las restrictivas faldas europeas, simbolizando los derechos de propiedad y protección que poseían las mujeres otomanas en comparación con sus contemporáneas en el Reino Unido. Sobre estas prendas básicas se vestía el tari, que es un vestido o bata larga que funcionaba como la capa exterior principal en el ámbito doméstico o para ocasiones formales como visitas sociales. También tenía el nombre de dolama. El entari era una túnica que llegaba hasta los tobillos y compartía un corte similar al de las chaquetas cortas o sibín, con la diferencia principal de su longitud. Estas batas se abotonaban generalmente hasta la cintura o incluso hasta la parte inferior del busto, permitiendo que las prendas se abrieran en la zona superior y dejaran ver las capas inferiores, creando una especie de silueta rica en texturas y colores vibrantes. Durante el siglo XVI, el entari alcanzó niveles de suntuosidad extraordinarios, confeccionándose en sedas complejas como el quema, que era tejida con hilos de oro y adornada con motivos simbólicos, que consistía en la combinación de lazos dobles estilizados y nubes chinas. Una variante o término relacionado estrechamente con este, como ya les dije, es el dolama, que la única diferencia que presentaba, es su característica específica, es que era más un kaftán más convencional, menos complejo que el entari, pero básicamente es la misma prenda. Según las crónicas, el dolama era una vestimenta de gran riqueza que se ajustaba a la forma del cuerpo y se caracterizaba por poseer mangas largas y un diseño que se plegaba o doblaba sobre la parte inferior. Pero no tenía grandes diferencias entre una y entre otra. Sí, por encima de todo esto, se vestía la prenda principal de la jerarquía otomana, que es una prenda de la que vamos a hablar en otras teóricas, que es el kaftán. Acá lo tenemos. El kaftán, ¿qué era? Era una túnica larga, a menudo de hechura recta y abierta por delante, que llegaba hasta los tobillos y se confeccionaba con sedas altas, lisas, de colores vibrantes como el verde, el rojo o el azul. El diseño de los kaftán imperiales era de una sofisticación extrema. Incorporaba motivos estilizados con gran escala, realizados por hilos metálicos y brillantes, y entre los diseños más emblemáticos destacaban los motivos florales de claveles, palmetas y granadas, así como uno de los diseños que ya los vamos a ver ahora separados, que está compuesto por bandas onduladas y círculos en forma triangular que simbolizaban joyas auspiciosas. En el invierno, el kaftán se forraba con pieles, cuya calidad también indicaba el estatus del portador, siendo la marta sibelina la más valiosa para el sultán, seguida por el armiño, el lince, el zorro y el conejo para rangos inferiores. El elemento de, digamos, trascendental importancia política y diplomática era la entrega de la roba de honor. Esta práctica, que se remontaba a tiempos preislámicos, creo que está, miren, si la memoria no me falla, y a veces me falla, pero no siempre, la entrega de la roba de honor la tienen en el primer capítulo del Sultán, chicos.
tengo en la memoria esa escena, porque me pareció muy interesante y fue ahí el disparador que me puse a investigar sobre este tema. Pero cualquier cosa lo pueden chequear, total está para verla completa en YouTube, gratuitamente. Les decía, esta práctica se va a remontar a los tiempos preislámicos y a los primeros califatos y consistía en una superior, de alguna manera, otorgase un caftán confeccionado con telas preciosas a un subordinado o a un dignatario extranjero como recompensa por servicios prestados o como signo de patrocinio y protección. Justamente este es el error del primer capítulo, que en realidad se lo entregan al nuevo sultán, pero una persona de inferior rango. Me había parecido muy simbólico esta cuestión. Durante las recepciones en la Sublime Puerta, los embajadores y sus delegados eran sometidos a un ceremonial donde se les vestían con el caftán antes de ser admitidos ante la presencia del sultán. El tipo de caftán entregado siempre va a directamente el tono de la relación diplomática y el honor que se le deseaba conferir al invitado. La importancia simbólica de estas robas era tal que en la ciudad, por ejemplo en lo que era Hungría, se conservaba un caftán regalado por el sultán como una reliquia protectora, creyendo que su mera visión obligaba a las tropas otomanas a detenerse y a mostrar ante el simbolismo. Si ven la miniserie, yo siempre hago spoiler, gente. Si ven la miniserie de El ascenso del Imperio Otomano, ese docufilm que yo les comenté para ver que está en Netflix, y arrancan la segunda temporada, van a ver un acuerdo político y de alguna manera excusa para desencadenar una gran guerra entre Vlad Tepes III y los dignatarios otomanos, donde él le indica, pese a saber que, digamos, cualquier creyente tiene que mantener su cabeza cubierta, les indica que debían sacarse los turbantes enfrente de él como, digamos, muestra de respeto. ¿Por qué? Porque el tocado era, sin duda, siempre el indicador más potente y visible del estatus social y la profesión de un hombre en el imperio, además de ser una regla dentro del Islam de llevar las cabezas cubiertas. Inclusive hay formas en el siglo XIX que se han hecho en carácter político que dice que la cabeza no solamente siempre debía estar cubierta y la forma del turbante debía revelar si el portador pertenecía a la clase de los sabios religiosos o a la burocracia o al ejército o al pueblo llano. El elemento base que va a usar cualquier hombre del Imperio Otomano va a ser el kabuk, que es un gorro acolchonado o rígido alrededor del cual se envolvía lo que era el sarik, que es de tela, generalmente de seda blanca, que es símbolo de la fe islámica. Cada estrato de la sociedad tenía asignado un tipo específico de tocado. Los genízaros usaban un tipo de sombrero característico por su cuerpo, mientras que los visires solían usar un turbante, que lo tenemos acá, llamado callabí, tipo de turbante de los grandes visires. Y algunos usaban el último tocado, que era usado más por los sultanes y también por visires. No voy a decir esa palabra porque gente se me va a trabar la lengua. Los sultanes, aunque mantenían a veces turbantes similares a los de los visires, introducían variaciones personales. Por ejemplo, Selim I introdujo el estilo Selimi, mientras que Solimán el Magnífico prefería el que vemos ahí en pantalla. Estos tocados eran tan representativos del individuo que incluso se tallaban en las lápidas de las ceremonias para indicar el rango del difunto. Así que imagínense. Los hombres destinados al servicio del palacio y del harem, como los jefes de los eunucos, tenían su indumentaria también regulada por los decretos como el de Mehmed II. Siempre se le iban a suministrar
vestuario. Las prendas de los servidores eran proporcionadas por los visires y altos funcionarios, asegurando que cada uno vistiera según su posición asignada. Los pajes de la cámara privada, conocidos como Hash Oda, recibían anualmente 4 caftanes y calzado específico como zapatillas de brocado de seda y zapatos de cuero fino. En el siglo XIX se hicieron las prendas tradicionales para las personas lo que es el personal de palacio, y se sustituyó el turbante por el fez y se adoptaron chaquetas cortas, los nimten, que son chalecos de estilo egipcio, como el que vemos ahí, y pantalones más ajustados, rompiendo con la estética clásica de los siglos anteriores. Y ahora vamos a pasar, si mal no me acuerdo, a la indumentaria femenina, correcto. La indumentaria femenina en el Imperio Otomano va a constituir, de alguna manera, durante siglos, un lenguaje visual de significación extraordinaria, que funciona no solo como una protección contra los elementos o como la respuesta a los mandatos del recato, sino como un complejo sistema de símbolos que revela el estatus social, la riqueza, la afiliación religiosa y el origen geográfico de quien la portaba. En el marco legal y estético de esta indumentaria se va a cimentar tras la conquista de Constantinopla, cuando Mehmed II va a instaurar estas leyes de códigos de vestimenta detallados. Este sistema, digamos, presentaba el tejido como el potente del rango, mientras que las mujeres de la dinastía y la élite del harén tenían acceso a sedas más costosas y a los brocados más pesados, las clases populares debían conformarse con telas producidas localmente o paños más sencillos. La importancia de estas regulaciones era tal que el Estado controlaba meticulosamente la industria de la seda en centros como en Bursa, regulando incluso la tribulación y la calidad de los materiales para asegurar que la pompa de los rituales de la corte se mantuviera inigualable. El proceso de vestirse para una mujer otomana seguía un orden jerárquico de superposición de capas, permitiendo exhibir la vestidos mientras se mantenía una silueta fluida y cómoda. La prenda inicial, en contacto directo con la piel, ya lo vimos en el caso masculino también, el gomlek, que es una camisa o camisón largo confeccionado en tela ligera y a menudo transparente como la seda. Vamos a tener una variante más fina, pero en general es la misma prenda, varía en calidad. Esta prenda solía llegar hasta la mitad de la pantorrilla, incluso hasta los tobillos, proporcionando la base sobre la cual se construía el resto del conjunto. Sobre esta camisa se colocaba el shalwar, que es una de las piezas más distintivas de la moda del imperio, que consiste en unos pantalones holgados y voluminosos similares a los pantalones del harén contemporáneo, ya les dije. Similares a los de jazmín, como para que tengan una idea. Encima de estas prendas interiores se vestía el sibín, que es una chaqueta corta y ajustada, o el mintán, que funcionaba como un chaleco o chaqueta de longitud reducida. La capa exterior, principalmente del ámbito doméstico, era, como vemos ahí, el entari o dolama, que es un vestido largo que llegaba hasta los tobillos y compartía un corte similar al de las chaquetas, pero con una falda abierta. Estos vestidos se abotonaban generalmente hasta el cuello o hasta la cintura, permitiendo a menudo dejar abierta una parte del busto hacia arriba, para que se vieran las partes inferiores y la riqueza de las telas internas, creando una imagen de opulencia, igual que en el de los caballeros. En formales o visitas sociales también se podía añadir un kaftán, que era una túnica, como habíamos visto, de hechura recta y abierta por delante, que se confeccionaba con sedas más pesadas y se forraba con pieles valiosas en invierno para denotar el estatus del portador. Las pieles también seguían teniendo la misma jerarquía que en el hombre, siendo la marta sibelina la más preciada, zorro, etc. La cabeza, como se imaginarán, y como ya habremos visto y estamos acostumbrados de alguna manera, siempre debía estar cubierta y el tocado va a funcionar como un indicador preciso de rango y de la ocasión. Las mujeres de las dinastías y la alta nobleza utilizaban tocados extravagantes
con formas cónicas o tipo fez, adornados con joyas, diademas o velos de red de Bruselas, incrustados con piedras preciosas. En el siglo XVI, personajes como Roxelana fueron retratados con tocados decorativos que, aunque a veces son estilizados por los artistas europeos, para reflejar la tendencia de usar gorros rígidos envueltos en sedas finas y joyas. Los accesorios adicionales que se incluían a estas prendas eran fajas o cinturones de seda ricamente bordados con hilos metálicos o monedas que se ataban justo debajo de la cintura para definir la forma de las túnicas. Dato no menor: cuando una mujer otomana abandonaba la privacidad de su hogar o del harén para salir a la esfera pública, su indumentaria iba a cambiar drásticamente hacia una uniformidad diseñada para la protección y la... Independientemente de su posición social, ninguna mujer salía sin la ferace, que es un manto largo de corte modesto y color oscuro, que se abotonaba hasta el cuello y cubría todas las prendas interiores. La ferace se complementaba con yasmak, que es un velo que envolvía la cabeza y la cara, dejando visible únicamente los ojos, y en ocasiones con la pelle, que es un velo facial independiente. Aunque estas piezas exteriores parecían uniformes, los registros de inventario van a revelar que se confeccionaban con paños de diferentes calidades y que con el tiempo Ferace comenzó a incorporar detalles de moda como collares más largos o telas de colores más variados, a pesar de la constante queja de las autoridades religiosas sobre la vanidad en el espacio público. Porque esto, gente, era ley religiosa, de modestia. No tiene nada que ver con que ellos creyeran una cosa por otra. Las comunidades no musulmanas, como cristianas y judías, también estaban estrictamente reguladas para diferenciarse claramente de la población musulmana. Ya habíamos hablado del tema de los zapatos y de los gorros. ¿Queda claro? Seguimos. La base textil otomana va a residir en tres tipos principales de seda que definen la estética imperial: el atlas, el quema y el cadife. El atlas era una seda lisa de tejido satinado, sutilmente versátil, producida en una gama vibrante que incluía el escarlata, el verde, el azul profundo y el púrpura, siendo fundamental para la confección de lo que son las capas base. El quema, por su parte, va a representar el pináculo del lujo al ser una seda con relieve, densa y de diseño suntuoso, reservada primordialmente para los atuendos de gala y ceremonias oficiales. El cadife es un terciopelo de gran calidad que se va a presentar a menudo en rojos intensos o verdes, decorándose frecuentemente con la técnica de Katma, que es donde los dibujos se van a tejer combinando hilos de seda con otros hilos de oro y de plata. También existía el ceracer, que es una tela excepcionalmente lujosa, tejida con metales preciosos, por supuesto reservada para los miembros de más alto rango de la familia. Ahora vamos a ver un poco el tema de los diseños. Acá tenemos una muestra más o menos de los diseños. Por ahí alguno, si vio esta telenovela, a alguno le sonará familiar. ¿Por qué? Porque el tulipán es la flor nacional de este periodo del Imperio Otomano, y por eso lo joyas en distintos bordados, etc. Los diseños que van a adornar estas telas no van a ser menos significativos que los mismos materiales, destacando los motivos florales a gran escala realizados con hilos metálicos. Durante el reinado de Solimán el Magnífico se perfeccionó el tema del emblema de diseños de claveles, palmetas, granadas, peonias, entre otros, así como patrones cruzados que se hicieron populares durante el siglo XVI. El motivo especialmente preciado es, como vemos ahí, el que consiste en dos bandas horizontales onduladas, alineadas con tres círculos, formando un triángulo, que simboliza una joya con raíces en lo que es el imaginario budista, y se convirtió en un estándar de elegancia en el Imperio Otomano.
Estos patrones siempre debían ser ejecutados con tal perfección que los clientes más exigentes, incluidos los sultanes, se negaban a usar prendas sin los dibujos, si no alcanzaban de alguna manera un carácter excepcional milimétricamente realizado en las costuras. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso también. Materiales preciosos. El uso de materiales preciosos en la vestimenta no se limitaba a los brocados, sino que se extendía al mercado de hilos de bordar, el cual consistía en finas láminas metálicas de oro y plata, digamos de alguna manera, vueltas hilo. La importancia de este material era tal que incluso figuras externas al imperio, como los príncipes de Transilvania, enviaban delegaciones especiales a Estambul para adquirirlo, enfrentando elevadísimos y rigurosos controles de calidad, ya que este hilo, siendo auténtico, no debía contener ni cobre ni presentar una textura tosca. Este arte del bordado era ejecutado por artesanos profesionales, muchas de las cuales eran mujeres musulmanas que seguían a los ejércitos o eran empleadas en los grandes hogares aristócratas para crear prendas únicas según diseños seleccionados meticulosamente. Las técnicas empleadas incluían puntadas reversibles y el llamado punto de la de la sublime puerta, logrando que los ornamentos florales en las mangas de las camisas o de los bordes fueran tan bellos por el derecho, tanto del derecho como del revés. Otro elemento fundamental del lujo invernal era la incorporación de pieles preciosas, cuya calidad indicaba estrictamente la posición del portador. Ya habíamos hablado del tema de la jerarquía, siendo la marca sibelina la más importante. Lo que vamos a ver en la Edad Media. Esta predilección por estos materiales orgánicos de lujo se complementaba con una joyería deslumbrante. Las hijas de los sultanes recibían dotes que incluían diademas incrustadas con piedras preciosas, velos de red de bursa que cubrían el rostro sin ocultar el brillo de las gemas, cinturones también de arte en sí mismos, siempre a menudo confeccionados en seda o en cuero y adornados con hilos metálicos o monedas de oro y de plata. En algunos casos eran conocidos como cinturones de monedas paganas debido a su origen otomano. Los tocados femeninos funcionaban como más visible de rango y evolucionaron desde sombreros cónicos altos hasta la jotos, que era un armazón rígido envuelto en telas finas adornado por joyas y flores. Además de accesorios como las pantuflas de brocado de seda o los zapatos de cuero fino de Marruecos, a menudo con puntas elevadas metálicos. Y esto complementaba una imagen de opulencia que asombraba a los visitantes extranjeros, quienes descubrían a las mujeres de la corte como visiones envueltas en pliegues de seda blanca y destellos de oro. Seguimos. El tema ya de los códigos suntuarios lo charlamos bastante. Este florecimiento de la extravagancia fue a menudo criticado por sectores más conservadores, quienes van a emitir edictos constantemente para prohibir el uso de telas excesivamente finas o accesorios de influencia europea, como los paraguas franceses y los zapatos de tacón. Sin embargo, la influencia de Estambul era tan poderosa que se extendía incluso a comunidades no musulmanas, que a pesar de tener leyes suntuarias que les prohibían usar colores como el verde o el calzado amarillo, intentaban imitar constantemente los adornos de la élite musulmana. Durante lo que fue el siglo XVIII, la influencia europea trajo consigo cambios significativos en la moda femenina, impulsando un aumento de comercio, tanto por los diplomáticos como por otros mercaderes con Occidente. Y este periodo es conocido como la época de los tulipanes. La influencia europea va a comenzar a infiltrarse en las cortes tradicionales, los escotes de alguna manera se van a hacer más profundos, los yashmaks se volvieron cada vez más delgados y transparentes,
permitiendo a veces vislumbrar incluso el maquillaje de las damas de la alta sociedad. Ahora se van a confeccionar prendas con una paleta más amplia de colores, como el violeta brillante, el rosa y el azul claro, desafiando las órdenes estatales de modestia y colores oscuros. Y esta era de extravagancia y ostentación fue criticada por algunos de los pensadores de la época religiosos como una desviación de los valores tradicionales, que reflejaba una sociedad urbana en expansión que deseaba mostrar su riqueza de nuevas formas y siluetas mucho más audaces. Durante el siglo XIX, el proceso de modernización se va a acelerar bajo el reinado de los sultanes reformistas como Murad II, que buscó occidentalizar Mahmud II, quien buscó occidentalizar la administración y la aparición del Estado. Y aunque los cambios fueron más inmediatos en los uniformes y las vestimentas de los funcionarios masculinos, la moda femenina también se vio afectada por la introducción de elementos parisinos. La llegada de las máquinas de coser en la década de 1870, miren de lo que estamos hablando, miren todo lo que duró el Imperio Otomano, miren la influencia y cómo estamos cambiando todo. Obviamente la globalización, el contacto con otras civilizaciones, no viene de gratis, obviamente va a afectar la... Les decía, la aparición de la máquina de coser en la década de 1870 y la visita de figuras como la emperatriz Eugenia de Francia en 1869 van a marcar un punto de inflexión para la mujer del palacio y de la élite, quienes empezaron a adoptar vestidos de 2 piezas, faldas de montar y peinados al estilo europeo. La tradición de las faldas de shalwar empezaron a perder terreno frente a las faldas de un solo panel y a los corsets, que aunque muchas mujeres mayores de la corte mantuvieron el uso de la ropa tradicional como un acto de continuidad, poco a poco fue desapareciendo. Y ahora sí, les recomiendo algo. Ahora que sabemos un poco de la historia del Imperio Otomano, les voy a recomendar 2 cosas. Si les gustó, si les interesó este periodo específicamente, les intrigó, quieren algo más, ya no se cansaron de la superficie, les recomiendo buscar uno de mis libros favoritos que se llama Los Palacios de la Memoria, de la escritora turca Courtier. También tiene otro que se llama La Poupée, en francés la muñequita, que también les puede interesar y les puede abrir un poquito la mente hacia lo que es el Imperio Otomano, Turquía y esa influencia occidentalizadora que va a tener los últimos años de el... Y aparte, los incito a que si algún familiar, tías, madrina, madre, abuela, vio esas novelas turcas que yo les mencioné, la de Sultán Suleimán y la de... Traten de ver 1 o 2 capítulos para identificar qué errores se encuentran en la indumentaria, cuáles están bien y cuáles cosas están mal. Porque siempre es interesante y de todo podemos aprender. Nos vemos la clase que viene.